Ha sonado el shofar y una vez más nos reencontramos a través de este medio en este precioso día dispuesto por el Señor, un día de beneplácito, un día de cononía, un día de hermandad, un día de presencia del Padre en los que le buscan en espíritu y en verdad. Los principios establecidos sobre la faz de la tierra para el hombre y su convivencia nos resguardan de toda maldad. Y el ser obedientes, el ser sujetos a su voluntad, es el superior. Resguarda nuestra vida, resguarda nuestro propósito y marca el camino, la senda de la justicia por donde podemos transitar solo en la confianza de su presencia. Enmarcados en esta condición preciosa, poder acercarnos una vez más al trono de la gracia, a ese trono de misericordia absoluta, confiadamente. Y lo hacemos confiadamente, no por nuestros méritos, ni por ninguno de nuestros atributos, sino en las misericordias recibidas desde la cruz del Calvario, donde trasciende absolutamente toda la condición del hombre, donde se salda la cuenta de todas las transgresiones, de todos los pecados, de todos los desatinos, de todas las palabras necias que pronunciaron nuestros labios, de todos esos pensamientos que nos conducen en la inclinación a la maldad. Es la transformación a causa de su presencia que nos pone en senda de justicia y nos da esperanza de vida. En este día tan lindo que el Señor nos ha añadido, le rogamos que sea con nosotros. Y que esta convocatoria que tenemos durante este tiempo, hasta que Él venga, a la luz de su palabra, a la luz de lo que conocemos como su Evangelio, nos guíe y nos resguarde para estos tiempos de prueba de toda maldad. Nuestro eterno Dios, a través de su Ruaj, de su Espíritu, sea resguardando conforme lo anunciado a los profetas, al profeta Elías, cuando él reclamaba que se sentía solo y que estaba huyendo porque había matado a todos, y el Señor dijo que había resguardado un remanente. De ese remanente es el que nos gozamos hoy, con los que le buscan en espíritu y en verdad. Así que con este preámbulo, y para los que van a ser añadidos, no por este instante, sino a través de la virtud de esta grabación, y como el anhelo de muchos, guardar el mandamiento, de lo que Él nos ha mostrado, mostrarles, enseñarles a nuestros hijos, y el anhelo más grande, a los hijos de nuestros hijos, como una verdadera herencia, que siendo ellos herencia, dejar una herencia tangible, no la de los bienes materiales que son necesarias, pero sí de lo mostrado por el Padre a través del Hijo y su misericordia. Y antes de dar inicio a este tiempo de meditación a través del Evangelio, ir por un momento a la carta a los Hebreos, esta carta escrita por los apóstoles, y en donde cuánta sabiduría hay, porque es hablado a un pueblo que conoce el contexto, por eso es a los Hebreos. Entender en el contexto y de qué tan conscientes nosotros estamos cuando leemos esta carta, de la condición del pueblo para que la pueda entender. Y cuando llegamos al capítulo 12 de esta carta a los Hebreos, cuando nos manifiesta y exhorta diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante y hay el pecado que nos asedia, que a cada momento se nos presenta, y dice que debamos correr con paciencia esta carrera que está por delante. Dice: puesto los ojos en Yeshua, en Jesús, el autor y consumador de la fe, de esta fidelidad que Él tuvo para con el Padre, en guardar absolutamente todos sus órdenes, sus disposiciones, eso que decía: lo que yo les hablo, yo no les hablo de mí, sino lo que el Padre me ha mostrado, eso les hablo. En esa condición es que se manifiesta
Y así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el milagro, esa es la virtud que tenemos a causa de su misericordia, que tuvo misericordia. Y en este capítulo, en este día precioso que el Señor nos está añadiendo a esta hora, que nos corresponde leer el capítulo 13, según la narrativa de Jonatán, del apóstol amado, y hasta coincidentemente con este calendario gregoriano, que marca el día 13, este sábado 13, siendo para nosotros un deleite en su presencia. Y le hacemos ruegos, súplicas. Por eso es que nos presentamos delante de Él, y yo agradezco su compañía que prevalezca y rompa todas esas cadenas, sí, esas cadenas que no nos permiten ver esa luz que ya está manifiesta. Y a muchos no les permite ser esa sal de la cual ya está dispuesta. Así que en este día tan especial estamos en el capítulo 3, según la presentación de Juan, conocido como Evangelio de Juan, siendo las manifestaciones propias de su presencia, su obediencia. Entonces, a los obedientes de esta tierra, a los obedientes de este tiempo, transitar. Ya se han presentado el pasaje, la parashá, todo el pueblo se está preparando para el gran acontecimiento, y esta es la hora del recaudo, de la paciencia. Es la hora de aprender en quietud, dejando de lado todas las condiciones y los afanes que muchas veces nos imponemos nosotros mismos. Ni siquiera el mundo nos impone, nosotros nos imponemos. Y para los que a causa de necesidad, de esclavitud, básicamente de esclavitud, tienen que elaborar, la oración es que el Señor acorte esos tiempos, y conforme la parte de lo que corresponde al apóstol, dice: el que es esclavo, procure no serlo, en la libertad natural de la misericordia. El capítulo 13 de esta narrativa marca una circunstancia, marca un evento. Y este evento nos pone a las puertas de lo que estamos nosotros preparándonos ya para el gran evento que es la fiesta. Y este capítulo 13 lo manifiesta desde el verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, que para nosotros la Pascua, en la traducción de esta palabra dice Pascua, más era la fiesta de Pesach, ¿sí? Passover en inglés, está preparativos. Entonces, antes que esto acontezca, suceden estas circunstancias, este acontecimiento que va a ser narrado en este capítulo 13. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí está lo sobrenatural de esta condición del amor. Dice que él sabía todo lo que se le venía, y yo solo de imaginarme, no soporto ni siquiera imaginarme. Porque si bien cuando usted tiene que pasar por una circunstancia especial, solo cuando uno tenía que rendir exámenes nada más, y siendo que uno se preparaba, estudiaba, pero el momento de dar la prueba, el examen generaba como una angustia, no sé ustedes, a mí me producía eso. Y la pregunta de mi padre era: pero si estudiaste, ¿estás preparado? Digo: sí estudié, no sé si lo suficientemente preparado, pero aquí encontramos a un hijo que estaba completamente preparado para pasar una prueba de amor sobrenatural. Y aquí marca una condición muy linda que deberíamos aprender de él. Y esta es la transformación a la luz de la palabra. Cuando dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta es una condición muy especial. Porque en el concepto que nosotros tenemos del amor, nosotros nos enamoramos y en el tiempo nos desilusionamos, ¿sí? Hay desilusiones, el propio desgaste de la vida. Por eso esa vida de permanencia con las personas que uno dice que ama,
después que va viendo las debilidades, porque todos tenemos debilidades, todos nos equivocamos, no hay justo sobre la tierra, y con tristeza terminamos afectando mayormente a los que más decimos amar. Son los que primero afectamos, y en retribución igual. Las personas que uno más ama son las que más le desilusionan. Y es la virtud que tiene el Padre a través del Hijo y Jesús, lo tangible en la tierra, que Él, conociéndonos, nuestras debilidades y cómo nosotros nos confrontamos y somos débiles y cómo fracasamos, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando hasta el fin, dice. Y esta es una condición que nos reserva para el tiempo venidero. Y eso es lo que anuncia el apóstol cuando dice: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, necesidades, dolores, enfermedades. No, nada. Nada me separa del amor de Cristo, porque trasciende de esta vida, de este peregrinaje sobre la tierra, a la presencia del Padre. Un amor que trasciende absolutamente. Y que a medida que nosotros vayamos decayendo en este cuerpo exterior y todas esas ansias, esos deseos de hacer la voluntad de uno, y que el mundo haga la voluntad para uno, y empezamos a menguar en eso. Por eso es necesario que yo mengue y que Él crezca en este amor sobrenatural, del desprendimiento, del amor al prójimo, del verdadero amor al prójimo. ¿Sí? Sin esperar nada a cambio. En esa posición nos ponemos hasta el fin, porque Él así lo ha hecho. Dice el verso 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Hay una circunstancia específica en este preparativo de la cena de Pesas, de Pascua. Él, sabiendo que uno de los suyos le iba a traicionar, que definitivamente le iba a traicionar, él sabía esta condición, y en esa condición él empezaba para lo que él se había preparado. Ese instante él sabía que se estaba confrontando a una circunstancia para lo cual se había preparado. Y de esto tenemos que conocer. Y manifiesta claramente, dice, no, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En esa transición había que hacer algo. Había que mostrar y había que dejar la enseñanza completa a sus discípulos, a sus seguidores. Y dice que se levantó de la cena, se quitó su manto. El quitarse el manto para un rabino, el quitarse el manto es despojarse de la autoridad que él tenía. Porque en su manto, en su talit, estaba el resguardo y el simbolismo de cada una de las condiciones propias del rabino, del maestro, del ungido. Ahí estaba este manto blanco con las líneas azules, que estaban los principios mayores, los principios básicos, los principios menores. Ahí estaba toda la Torá en el simbolismo de los colores. Y en sus tzitzits estaba la santidad con los que les había llevado. A causa de ellos, él se despoja de toda esa condición de autoridad y hace el simbolismo mayor del desprendimiento, para el cual venía, era la función que él había llegado acá a la tierra. Y dice que se despojó de su manto, se despojó de su deidad, físicamente, o sea, para que sus discípulos entiendan y puedan habernos transmitido esta condición a los que seguimos atrás. Y dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se puso una toalla al cinto, empezó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarles. Y esta condición de lavar los pies
Era una de los atributos que tenían para la gente que tenía dinero de la época, contrataba esclavos. Y el esclavo, en su ascensión del servicio, comenzaba haciendo ¿qué? Lavando los pies de los que llegaban, de los caminantes, antes de que entren a las casas. Entonces estos lebrillos, estas lavacaras, para poder entender nosotros cómo era esta condición, estaban a la entrada de las casas en unas tinajas donde se recogía el agua. Recuerden que para la época no existía el agua entubada. Traían en cántaros el agua a las casas y ahí estaba el esclavo. Apenas llegaba el dueño de casa con sus invitados, ellos se acercaban y lavaban sus pies, sacaban sus sandalias y lavaban sus pies, tomando en cuenta que para la época no se acostumbraba a lo que hoy nosotros conocemos como nuestros zapatos, que son cerrados. No existían los calcetines que nos cubren y nos resguardan. Entonces la protección para que no andemos descalzos y cojamos toda la cantidad de virus, bacterias que hay en el piso, y tomando en cuenta que en la época ni siquiera habían calles pavimentadas. Ya Roma estaba implementando la condición del adoquín de piedra, ciertos caminos, pero por ahí transitaba también los carruajes, las cabalgaduras, los animales, los pastores con sus rebaños, y los animalitos no tienen cuidado dónde depositan sus excrementos, y entonces eran parte del camino, y cuando usted caminaba sobre ellos, ahí se iba mezclando con el polvo, la tierra, y sus pies se contaminaban. De ahí la condición de que el que lavaba los pies era de un estrato bajo, entonces era una máxima humillación dentro de la esclavitud. Y él no tiene ningún problema en despojarse de su manto de deidad y ponerse a lavar los pies. Recordarán que cuando fue el llamado de Moisés, cuando el Señor le habló desde la zarza, le dijo: descálcese porque el lugar donde usted está pisando es santo. Las sandalias le protegían del caminar detrás de sus rebaños y del excremento que bote el rebaño, que el pastor va pisando, va recibiendo. Y entonces descálcese, le había protegido, descálcese en mi presencia. Y al entrar en una casa, el descalzo había que ser lavado. Este simbolismo de lavar los pies tiene una implicación de nuestro caminar, de lo que hemos hecho en la vida, de este tránsito, de todas las cosas que nos hemos equivocado. El Señor se presenta y se puso a lavar, se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido, les secaba los pies. Entonces vino a Simón Pedro, dice el verso 6, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió. ¿Y por qué él dice no me lavará los pies jamás? Porque Pedro, en el contexto del pueblo hebreo, él sabía exactamente lo que implica la condición de lavar los pies. Y de eso debemos estar conscientes nosotros. Él sabía. Decía: no, ese es el trabajo del último de los esclavos y usted es nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro Señor. No, eso no lo puedo aceptar. Y dice: no me vas a entender ahora, no me vas a entender, pero después lo entenderás. Han pasado los siglos y parte de 2 milenios y hoy lo entendemos, que él estaba hablando del servicio y estaba hablando de la condición propia de despojarse, de que somos llamados al servicio y el servicio. Y ahí, todo este capítulo va a hablar de eso, del servicio y de la entrega absoluta. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces si no va a tener parte, no solo los pies, báñeme. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita
sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. Y esta condición era dirigida exclusivamente para Judas, porque el sacrificio de él en la cruz nos alcanza a todos. Y él nos conoce a todos. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras fortalezas, Él conoce absolutamente todo. Y esa condición nos alcanza a todos. Aquí le estaba mostrando de que solo cuando Él nos redime, nos limpia de nuestro caminar, de nuestras acciones, porque Él es justo. Sus juicios son justos. Él no nos va a juzgar por cosas que no hemos hecho, pero en el caminar marca una condición de lo que sí hicimos, lo que hemos hecho. Y de eso aún nos ha limpiado, porque grande es su misericordia. Y eso es lo que le está mostrando aquí a Pedro y todos los que se dejaron lavar los pies, algunos sin entender, pero nadie tuvo el valor de resistirse. Y en la inquietud de Pedro es resuelta las inquietudes de todos los ahí presentes. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque cuando Él nos lava, nuestro pensamiento, nuestro pensar ya marca una senda de justicia, por donde Él camina, por su camino estrecho, que es por donde nosotros anhelamos vivir y perseverar. De esto se trata, el anhelo. Y esta es la función que nos está enseñando, el servicio, esta condición de servir. Hoy en la mañana que revisaba, después de nuestra meditación desde la loma, desde la montaña, y veía las cámaras de la iglesia por la seguridad que toca tener hoy día, y veía cómo algunos hermanos habían venido a hacer la limpieza, y de hecho con la ceniza que cayó esta semana en la ciudad de Riobamba, y ver cómo desde el silencio a una hora en que nadie los ve, se producía la limpieza para que los que vienen después, para los que están en el servicio este momento, para los que están perseverando, preparándose para el servicio, ni siquiera saben, pero ellos llegan y está limpio, todas las cosas están en orden, no saben de los que sirven. Y escuchaba un ejemplo muy interesante y veía, porque uno puede faltar, y el Señor siempre va a suplir a alguien que ministre la palabra, pero hay personas específicas del servicio anónimo que no pueden faltar. Si no está el portero, el que tiene las llaves, podrá tener la mejor de las disposiciones, no pueden acercarse al trono de gracia. Si no está la persona que se encarga de la limpieza, ese rato va a tener problemas la persona. Y escuchaba este ejemplo a uno de los maestros que siempre nos están instruyendo y decía que aún un jefe de Estado puede salir a sus vacaciones y uno ni siquiera se termina enterando de esa condición, porque es el jefe, ¿sí? Pero cuando todo está engranado, todo funciona igual. Y hacía una apreciación muy interesante. Yo sé, cuando lo escuchaba cuando me instruía en estas condiciones, decía, pero ¿qué pasaría si los que trabajan en la recolección, de los que ahorita están haciendo en la ciudad de Riobamba la recolección de las fundas de la ceniza que todo el mundo está recogiendo para limpiar las calles, de que el polvo se asiente, ¿qué pasaría si ellos no trabajan? Son personas fundamentales que sin ellos no se podría manifestar. Entonces el servicio en todos los ámbitos viene desde lo más bajo y es un servicio anónimo casi, pero esencial. Y nosotros tenemos un llamado al servicio, servir a los demás, despojarnos de toda condición de jefes, ¿sí? Porque jefes, llueven los jefes, los que opinan, los que ordenan, los que piensan que si ellos estuvieran al cargo harían mejor las cosas. Y eso tienen de todo, y eso les pasa a todos los que llegan a un puesto de mando. Siempre serán criticados, nunca habrá alguien que esté todo el mundo contento, siempre habrá alguien que se queje.
Y entonces, en esta condición, aquí el Señor está mostrando servicio y diciendo, esto es lo más importante. Pero aquí marca esta condición y este pasaje de este Juan capítulo 13, en donde estamos, y cuando dice, ya están lavados, menos, no todos, refiriéndose a Judas. El versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, una vez que acabó del servicio, se despojó de su deidad, de su ministerio, y se volvió a poner su manto, parte de su trabajo, el servicio en la administración y el del rescate. Y les hace una pregunta. Este versículo 12 dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y esto, que el Señor me permita hacer una pausa en este momento, sí, una pausa. Porque si bien vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, hay como muchas veces como el afán de trascender, de ser mayor luz, de hacerse sentir. Y en esto yo mi especial respeto para con todos. Y al menos hoy día con estos canales de enseñanza, si ustedes buscan, los que me están acompañando en un ratito, en los canales del mismo Facebook Live, en los canales de YouTube, eso, pueden encontrar una cantidad impresionante de maestros. Algunos están estudiando ya la Parashá, algunos están con sus vestimentas, les respeto a todos absolutamente. Pero haber guardado un ministerio, haber estado sujetos, haber estado en la senda, parece que ya no tiene mayor valor, sino que al frente de una cámara y ahora de un celular que tiene todos los atributos para transmitir, empezar a ministrar algo de muchas veces que nunca lo han vivido ni lo han palpado, no han pagado un precio de servicio, no han estado cuando han estado en el gozo del nacimiento de un nuevo ser que el Señor ha derramado sobre alguna familia de una manera sobrenatural milagrosa, y tampoco han estado cuando ha tocado acompañar y ver partir a seres que han sido parte de la congregación y el Señor ha tenido a bien a llamarlos en diversas circunstancias. Ese precio solo se paga en el servicio, Y el Señor dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y Él, en su infinita misericordia y sabiduría, ni siquiera toma la posición de la cual Él estaba establecido como Hijo de Dios. Y reconoce al Padre que le envía de la misión para rescatar lo que se había perdido. Cuán perdidos estábamos y que algunos todavía no estamos conscientes. Y de ahí la meditación que hacíamos en la mañana hacia el verdadero arrepentimiento. Que el Señor nos encuentre con una actitud genuina de arrepentimiento para que podamos disfrutar de su presencia. Porque cuando no hay un genuino arrepentimiento, no podemos entender el valor de su rescate. Y entonces dice, Él hace la voluntad del que le envió y Él es superior. Y de ahí marca esta condición sobre no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él marca esa condición. Y hoy día con tristeza para los que estuvimos en la loma hoy día, ver cómo caravanas de idolatría, invocando el nombre, igual que el pueblo ahí, en las faldas del Gran Sinaí donde fueron entregados
las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó con las tablas, ¿con qué se encontró? Con un pueblo que ha hecho un ídolo a su nombre, al nombre. Y entonces decía, pero hicieron un becerro. Y fue lo que se les vino a la mente, porque ellos todavía no habían magnificado la idea de Dios. Pero cuando uno estudia, y de esto amerita que uno tiene que estar estudiando la palabra de Dios, en el hebreo, cuando se escribe el nombre del Eterno, de nuestro Elohim, de Yahweh, en el hebreo, la letra que corresponde al Alf es como unos cuernos de un cordero. Entonces ellos pensaban, si así se escribe su nombre, entonces él debe ser como un cordero, como un becerro. Y de ahí que hicieron el becerro, no estaban emulando a ningún dios de Egipto, no, ellos estaban, y decía, y le haremos fiesta al Eterno. Y entonces, esta condición, aún al Eterno dijo, no lo hagan. Y cuando aquí el Señor dice, no es mayor que el Señor, sino que el que le envió. Está hablando de esa condición propia, que no nos podemos alejar de su presencia. Amén, hermanos. Amén. Para los que me acompañan y para los que nos miran y nos acompañan por esta red en vivo. Versículo 17 dice, si sabéis de estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y marca esta condición preciosa, si sabéis de estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces hay una trascendencia impresionante entre saber y hacer. Entonces, si yo ya sé, debo hacerlo. Por eso es que cuando escribe el apóstol Jacobo, Santiago, y dice, para el que sabe hacer las cosas y no las hace, ¿qué es? Pecado. Entonces el Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores, no solo oidores, sino hacedores. Y este es el tiempo especial. Dice, ¿quieren ser bienaventurados? Hagan lo que Él mandó. ¿Quieren ser bienaventurados? Hagan. Verso 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y aquí se empieza a cumplir lo que ya fue anunciado por el Señor desde el mismo Génesis, cuando el hombre primero descuidó de su esposa. Y este pasaje vale la pena que lo reflexionemos, y rogándole a Cris que me regale unos minutitos a la enseñanza que ella tiene preparada a continuación. Capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando el hombre descuida a su esposa, capítulo 3. Y él descuida a la esposa cae en las redes de la serpiente, es engañada y termina el hombre haciendo la voluntad de su esposa y saliéndose del propósito de Dios. Y vayamos al versículo 12. Donde el hombre aprende a echar la culpa a alguien y no asumir sus responsabilidades. Por eso es bueno que como hombres, como varones ya en este sentido, aprendamos a recibir la responsabilidad de lo que se nos ha entregado. Dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el eterno Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Eterno dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí, en este instante, cuando dice esto que el Señor anunció, que la simiente de la mujer le iba a golpear en la cabeza
y que ella, la simiente de la serpiente, le iba a golpear, le iba a atacar el calcañar en el talón. Y es lo que el Señor está anunciando acá en Juan capítulo 13, versículo 18. Le entregó en ese momento él la autoridad para que le pueda él atribuir esto. ¿Qué dice? No hablo de vosotros, yo sé a quién les he elegido, mas para que se cumpla la escritura. ¿Qué escritura? Esta, que el Señor había anunciado en el Génesis, cuando dice, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calcañar. Algunas referencias hablan del Salmo 41, mas lo que se está cumpliendo proféticamente es lo anunciado en el Génesis capítulo 3. Siempre se aprende algo, ¿no es cierto? Y la misericordia de él acompañando. Versículo 19 de Juan 13. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y mire, ya les está anunciando. Y les cuento que a pesar que les anunció esto, y es al igual que estos tiempos, a pesar que está anunciado estos tiempos, todavía algunos no creen. No creen. ¿Y cómo estamos instituyendo estas condiciones? Estas condiciones. Que si no perseveramos en la palabra, no podremos entender los tiempos y andaremos como ciegos, y ciegos guiando a ciegos. Por eso es lo importante y lo precioso de este día, que resguardado en el día, aprendemos. Y el Señor da la porción a unos, a otros nos da el tiempo de oración, a otros nos da el tiempo de la meditación. Y todos juntos en la tarde estaremos regocijados en el cumplimiento. Versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí está la delegación, pero está anunciando en el futuro de lo que el Señor iba a hacer. Y qué buena función cumplieron los apóstoles y los que le escucharon a los apóstoles para que el mensaje nos haya llegado a nosotros. Y cada vez con mayor claridad y lucidez. Dice el versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Dice que se conmovió en el espíritu. Y les digo, una de las misericordias que Dios tiene para con nuestras vidas es que todos sabemos el día que nacemos y hasta lo recordamos, ¿no? Pero nadie sabemos el día que vamos a partir. Y estos tiempos de pandemia a muchos nos ha puesto en una posición de reconocerlo y de rogarle para ese día que a todos nos va a llegar, si es que Él no viene por su iglesia. Y para los que como hijos sufren esa condición, para los que como padres rogamos al Padre que no nos permita ver la partida de los hijos, sino que vayamos en el orden natural, sino que para los que tenemos padres, los que tenemos madre, lo último que deseamos es vivir ese día, sino disfrutar y anhelar que nuestros padres, nuestras madres, tengan un día de plenitud, de paz, aún en medio de estas condiciones de anuncios de pandemia. Tener claro esto. Pero aquí el Señor dice que se conmovió en el espíritu. O sea, llegó un punto donde se estremeció porque Él sabía lo que venía. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa capacidad ni dominio mental para saber que nos vamos a enfrentar a una condición de esas? Absurdo. Uno se va esas conmemoraciones de los años, por eso a veces no son tan buenas que la conmemoración de los años, y lo único que debemos nosotros conmemorar son las fiestas del Señor y deleitarnos en sus fiestas. Y hoy día tenemos una muy especial, así que a los que nos están acompañando, tenemos una fiesta muy linda hoy día en la congregación, así que los que puedan, con sus debidos resguardos, ya saben, su mascarillita,
sus geles, alcoholes y todo eso. Ruego que se cuiden, pero estar juntos. Me refiero juntos con los distanciamientos y podernos deleitar en la voluntad. Porque si uno empieza a conmemorarse, por ejemplo, si yo me acordaría del año pasado y cómo a estas alturas ya nos veníamos acercando a lo que fue ya el encierro, esa cuarentena, encerrados de un día para otro, viendo que esta enfermedad arrasaba y no sabían los médicos ni cómo atenderla. Hoy en día ya lo saben, ya hay algunas probabilidades mucho mejores, mas sin embargo sigue siendo peligrosa y tenemos que ser cuidadosos. Decía, ¿y qué tanto más para los que ya padecimos de eso? Cuando decimos, hace un año casi me pasa esto. Yo no quiero festejarlo de ninguna manera, sino disfrutar es la añadidura. Pero solo de acordarme lo que viví, me trae tristeza y hasta dolor en el corazón. Solo en acordarse, ¿no es cierto? Imagínense que el Señor sabía, y eso acordarme en tiempo pasado, de algo que ya pasó y lo superamos. Ahora, imagínense de que tuviéramos la capacidad de saber lo que nos va a pasar. ¿Quién resistiría? Nadie. Y Él lo resistió, porque Él sabía lo que le venía. Y dice que aún así nos sigue amando hasta el fin. A pesar de estos momentos le defraudamos y Él nos sigue amando. Porque Él dijo, ¿sabe qué, Padre? Yo que conozco el futuro, al igual que usted, no vale la pena. Pero Él dijo, no, sí vale la pena, por amor, por amor. Dice el verso 22, entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Claro, parece que tenía una amistad muy cercana, se habían comprometido mucho este mismo Jonatán, Juan, y entonces aún nosotros la percepción de una cena y eso es muy diferente a lo que vivió. Por eso es importante conocer el contexto hebreo. En ese tiempo ahora nosotros vamos a una comida, algo, nos sentamos en una mesa, sí, alta. Nosotros estamos sentados, ¿sí? Hay cubiertos, hay una disposición en la mesa. No es así en ese tiempo. Todos ponían como un manto, como un picnic, ¿sí? Ponían una telita y ahí ponían los alimentos y todo el mundo se recostaba. Había unos cojines en donde se recostaban mientras comían, conversaban y estaban ahí. Unos se armaban en los otros. A nosotros ahora nos cogería como con una gran incomodidad, porque ya estamos acostumbrados a comer sentaditos. Entonces ahí estaban comiendo y estaban recostados. Y hubo alguien que dice que tenía esa confianza para con el Señor de recostarse sobre Él. Imagínense, el privilegio que Él tuvo fue lo que le permitió caminar largo trecho. Y algunos dicen que fue el que más vivió de todos los apóstoles. Entonces, Pedro, viendo que él tenía como esa confianza con Juan, le decía, pregúntale vos, porque a vos sí te va a acostumbrar. Y es lo normal, ¿no? A veces uno tiene ciertas personas cercanas y le dicen, dile vos, a vos sí te escucha. Y es de esa condición propia de la comunía. Y entonces dice, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y ahí dice que al mal paso darle prisa, ¿no? Al mal paso darle prisa. Y decía, de hecho, esto no acontece como está planteado aquí. Esto es una recopilación que Juan hace después, cuando él se dio cuenta de estas cosas. Pero en el momento, el Señor seguramente le dijo es en el secreto. Y él se quedó impactado. Y es más, uno de los evangelios narra de una manera diferente, que se le acercó a Judas y le dijo esto. Y aquí lo menciona, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo bien.
hazlo, porque había llegado la hora. Y ahora, esto los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Ellos no lo entendieron, porque imagínense que si ellos hubiesen entendido, le hubieran dejado que le vaya a vender. De ninguna manera. Si eran 12 y uno traiciona, entre los 11 le hubiesen fácilmente sometido. Dice el verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y aquí marca la condición. Ustedes recordarán que Judas era el encargado de las finanzas, y de ahí el cuidado para los que cuidan las finanzas a través del servicio. Y inclusive cuando fue ungido, en el capítulo anterior que leímos anterior, cuando le ungieron en la casa del resucitado, recordarán, ¿no? Entonces él reclamó y dijo, ¿cómo? Si hubiese vendido este perfume y hubiéramos tenido tanto para los pobres, pero dicen que no era tanto para los pobres, porque así como él recibía, se sacaba su parte para él en particular. Y entonces los discípulos pensaron, dijo, falta algo para la cena, porque recuerden que esta es la cena de preparación, no era la cena de Pesas, porque la cena de Pesas, él fue sacrificado para esa cena. Y de esto debemos entender claramente los tiempos precisos. Pero de esto hablaremos mucho, y hay unos días que nos acercamos a la fiesta de Pesas, de Pascua, pero como corresponde en la Biblia, nada de cuaresmas. Es completamente diferente, nada de Viernes Santo, sino como corresponde. Y si están atentos, podremos ser instruidos. El versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora, de hecho, cuando se refiere, como dije a los judíos, está refiriendo a los que manejaban el Sanedrín. Sí, porque de hecho todos sus discípulos también eran judíos. Todos eran judíos. Sino que aquí en la traducción, ustedes deben entender que siempre hay una carga contra el pueblo judío. Recuerden que esta traducción nos viene de Roma y de la extensión de Roma a través del protestantismo y de la reforma, que sigue siendo romana. Entonces por eso hay esa como carga en contra de los judíos. Y lo que estoy seguro, acuérdense, una traducción, si bien se apega mucho a las palabras, este tipo de cosas hace que el mensaje no sea claro. Pero solo los acuciosos, los que perseveran en la palabra, y en la dimensión de la revelación podemos entender. Y así como me hicieron entender a mí, si alguien a través mío lo logra entender, le doy gracias a Dios, y la función, la misión sea cumplida. Que hasta que el último instante que late el corazón de cada uno de nosotros sea cumpliendo esta misión. Y aquí trasciende. Y aquí el Señor ya se manifiesta entre el Hijo y el Padre. Porque ya no les dice mis discípulos, ya está, ¿cómo le está tratando? Ya como hijos. Como hijos. Hijitos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí marca una condición y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero este mandamiento de amar ya estaba establecido. Si vamos por un minutito al libro de Levítico, porque aquí de amar, Levítico capítulo 19. El amor se manifiesta en nuestros actos, no en nuestras bocas. Porque uno puede decir que le ama, te amo, pero los actos son los que sellan el amor.
Y entonces cuando nos va instruyendo sobre esta condición de que nosotros debemos obrar en justicia, todo cuanto hagamos debe ser en acto de justicia, porque eso nos instruye la palabra, justicia, juicio y equidad. ¿Y él cómo lo manifiesta? Entremos en Levítico 19, desde el verso 15, cuando dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dice que no porque es pobre hay que darle, decía, ay, pobrecito, perdón. No, dice, tenga mucho cuidado. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. No, es que él tiene, me puede pagar el favor, hacer injusticia. Usted dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, cuando una persona le ofende, uno tiene que expresar esa condición y saberlo presentar, ¿no? Para no generar mayor problema. Y yo a veces prefiero no decir nada y guardarme silencio y esperar a mi Señor, Señor, pero debe llegar el momento en donde uno tiene que hablar con el prójimo, porque si no el corazón queda lastimado. Queda lastimado. Debe llegar el momento y dice, no aborrecerás a tu hermano, porque cuando a uno le ofenden, uno ¿cómo queda? Queda golpeado. Y ya no le mira igual, ya le tiene reservas. Y eso no es bueno de los hijos. Para que no participes de su pecado, dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Ahora, ¿cuál es la diferencia de amar al prójimo como a ti mismo? Y cómo este nuevo mandamiento es establecido. ¿Cómo es este nuevo mandamiento? ¿Cuál es la diferencia? Como él aquí en el capítulo 13 lo plantea de esta manera. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Dónde está la diferencia? ¿En dónde está? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y de qué manera nos ha amado el Señor? De una manera realmente sobrenatural, diferente. Él se entregó por nosotros sin esperar absolutamente nada a cambio. Un amor incondicional. Ese amor que trasciende, como comenzaba este capítulo. Así como los amó hasta el fin. Este es el amor que debemos aprender. Este es el nuevo mandamiento. Que aprendamos a amar como Él nos amó. Verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí denota una condición muy especial, que muchos decimos que nos amamos, que somos seguidores del Señor, que somos cristianos, pero solo una condición nos va a sellar. Primero, que seamos uno y que nos amemos, que demos muestras de amor, muestras claras, sin resentimiento, sin quejas, sin críticas, sin juicio, que nos amemos los unos a los otros, sin agresiones. Ahí se manifiesta el verdadero amor. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y así concluye la narrativa de Juan, de este capítulo 13, de este gran acontecimiento. ¿Cómo lo percibió él? ¿Cómo lo percibió él? De hecho, en el caso de Pedro, llegó un momento donde fue sacrificado, dicen que fue crucificado, y el momento de ser crucificado, le rogó a los que le iban a torturar que no lo hagan como murió su Señor, sino que lo pongan al revés de cabeza, porque no era digno de morir como Señor. Y de hecho todo lo que el apóstol Pedro transitó y siguió siendo transformado
a la luz de los días, dando testimonio. La narrativa de Hechos nos cuenta que este Pedro, aún él caminaba y con la sombra de él sanaba. Y que la gente le hacía tocar estos famosos membrillos, estas toallitas. Y dice que al tocar la toallita eran sanados. Esta es la condición propia de que el Señor a donde iba a ser glorificado. Y en su resurrección nos dio esta posibilidad de hacer lo que Él hizo en misericordia. Y anunció a sus discípulos: no se maravillen, porque aún cosas mayores harán. Y esa es la disposición que tenemos para este tiempo, y mucho más en este tiempo, de clamar, de interceder por los necesitados de nuestra casa. Le quiero dar gracias al Padre, primero por su compañía, queridos hermanos, y por la compañía de los que me acompañan a través de esta transmisión, y que esto anhelaría que sea recapitulado y resguardado, y como la única y verdadera herencia que uno deja en el camino, que es dar testimonio de que estas palabras que fueron mencionadas como hace 2000 años tienen la misma fuerza de convicción y de sanidad en el corazón de los hombres hasta este día. Así que, concluyendo esta lectura y esta meditación, agradecerles por su compañía, infinitamente agradecidos, anhelando esos tiempos en donde estábamos todos juntos, y juntos alabábamos, juntos estudiábamos, juntos hacíamos preguntas y nos inquietábamos. Roguémosle al Señor que en su misericordia nos dé esa posibilidad una vez más, no dejando de lado para los que por diferentes circunstancias no pueden acercarse, respetando aún esas condiciones. Démosle gracias al Padre. Bendito y santo es su nombre, Padre. A esta hora, que como hijos nos acercamos, cada vez más conscientes de su misericordia sobre nuestras vidas, con ruegos, con súplicas, Señor, por nuestras vidas, por las de nuestras casas, en el amor que usted nos ha enseñado, Padre, en el desprendimiento absoluto, Señor. Y cómo no rogarte, Padre, a esta hora, por los que en el quebranto de la enfermedad se encuentran. Algunos padres han sido inducidos aún a la inconsciencia para que se opere una sanidad. Yo le ruego, Padre, para los que se encuentran en esa condición, la oración que es levantada desde el corazón de los hijos, de los cónyuges, de los hermanos, de los amigos, de los sobrinos, que levantamos oración, Señor, para los que en el quebranto se encuentran. Yo le ruego, Padre amado, que en misericordia sea operando esa sanidad y añadiéndoles días, Padre, para que en la reconciliación plena, no a través de las religiones ni los dogmas, sino la reconciliación plena con su presencia en sus corazones, podamos dar testimonio juntos de cuán grande es su obra. Le rogamos, Padre, por los que del quebranto, por los que en la necesidad se enfrentan a una mesa con necesidad de provisión. No permita que seres cercanos nuestros estén padeciendo esa condición, siendo que usted ha sido generoso con nosotros. Muéstrenos, Señor, con quien participar de su generosidad. Le damos gracias, Señor, en este precioso día, y nos unimos al clamor de muchos y el regocijo en este su día para los que en el beneplácito de su voluntad se gozan. Todo esto en las misericordias recibidas a través de Yeshua, nuestro Mesías, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Querida familia, queridos hermanos que nos acompañan a través de este medio, estén atentos. Y a Cris pasará el link en los diferentes medios para que puedan unirse a este precioso estudio. Y a continuación, a partir de las 3 de la tarde, ya estará todo ese equipo que muestra y enseña con perseverancia a los niños, a los jóvenes de nuestra congregación, en ese principio establecido de que instruía al niño en su camino para que cuando aún sea viejito, como nosotros ya estamos viejitos, no se aparten y sean impactados por su eterno amor, sabiendo que Él siempre les acompañará. Conmigo, si el Señor nos permite, a partir de las 5 de la tarde, nos reencontraremos en algo muy especial, porque el Señor ha sido bueno. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Shabbat Shalom.